Estamos aquí en esta hermosa biblioteca para una nueva clase virtual de CIMA, del curso de literatura. Uno de los temas más importantes a la Pedro Ruiz Gallo en su examen de admisión es la Edad de Oro española, y por eso hoy día te traemos este tema. La Edad de Oro española, como ustedes saben por historia, abarca dos siglos, el siglo XVI y el siglo XVII. En el siglo XVI la influencia se va a llevar a cabo del Renacimiento. El Renacimiento era una corriente extranjerizante, mientras que el siglo XVII, el Barroco, va a ser una corriente un poco más nacionalizante. Y entre las dos hay muchas diferencias. Recuerda también que la Edad de Oro española está impulsada gracias al oro que encontraron los reyes católicos en su conquista del Nuevo Mundo. Gracias obviamente a Cristóbal Colón. Con este oro ellos pudieron crear su imperio. En la Edad de Oro se desarrollaron diferentes géneros y con sus respectivas especies. Por ejemplo, se desarrolló el género lírico, también el género narrativo y además el género dramático. En el caso de la lírica, las especies más utilizadas fueron la égloga, la letrilla y también la oda. En el caso del género narrativo, existió la crónica y la novela, pero dentro de la novela existieron diferentes tipos o especies de novelas, como por ejemplo la novela picaresca, la novela caballeresca y la novela pastoril. Y por último, en el género dramático, las especies más famosas o más populares fueron el auto sacramental, el drama, que es una creación netamente española, además de las comedias, las tragedias y además también el entremés, que fue creado por Cervantes Saavedra. Estos son los géneros y las especies más populares de la Edad de Oro española. Recuérdalo, y te voy a mostrar un cuadro para que tú puedas ubicarte y puedas saber cuáles son las diferencias entre las escuelas. Primero, tenemos que la lírica se desarrolló en los siglos XVI y en los siglos XVII, pero en este cuadro vamos a comparar las escuelas. El primer momento o la primera escuela, o una de las escuelas más antiguas en la lírica española, fue la escuela petrarquista. Y aquí encontramos como representante a Garcilaso de la Vega y Guzmán. Ustedes saben muy bien que Garcilaso tuvo una musa inspiradora, se llamó Isabel Freire, e inspirada en esta mujer publicó la obra La égloga de Salicio y Nemoroso. Luego de esta escuela, que es la escuela petrarquista, surgieron dos escuelas más. Por un lado, tenemos la escuela sevillana con Fernando de Herrera, el Divino, el autor de la Oda a Lepanto, y por otro lado, la escuela salmantina con Fray Luis de León, el creador de la Oda a la vida retirada, y también obviamente su obra en prosa de los nombres de Cristo. Pero ambas escuelas son rivales. ¿Y por qué van a ser rivales? Porque por el lado de la escuela sevillana, esta escuela le da más importancia a la forma poética, mientras que la escuela salmantina le da más importancia al fondo. Recuérdalo, no te vayas a olvidar. Esto es siglo XVI. Y ahora, en el siglo XVII, que es el siglo ya del Barroco, no te vayas a olvidar que de la escuela sevillana surge la escuela culterana. Y la culterana tuvo como máximo representante a don Luis de Góngora y Argote, un poeta que, como su nombre lo dice, fue bastante culto, con un lenguaje elevado. Obviamente que no cualquiera lo podría entender. Y él es el autor de obras como, por ejemplo, la fábula de Polifemo y Galatea y también su obra inconclusa Las Soledades. Y por otro lado, la escuela rival de Góngora y Argote, que no solamente llevó la rivalidad al plano literario, sino también al plano personal, incluso hasta el insulto, es la escuela conceptista con don Francisco de Quevedo y Villegas. Y Quevedo, como es un poeta más burlón, también fue un poeta más directo, con un lenguaje un poco más coloquial, y él es el creador de la obra El Parnaso español. Y obvio, no te debes olvidar que incluso Quevedo dedica un poema que va directamente a burlarse de su rival, de Góngora y Argote, el poema A una nariz. Entonces, recuerda este cuadro, no lo vayas a olvidar, tenlo en cuenta porque te va a servir para una pregunta en tu examen de admisión. Ahora hablaremos del género narrativo, de las novelas en la Edad de Oro. En el caso de la novela, como te mencioné antes, la novela tiene dos estilos muy importantes. El primero de ellos es la novela picaresca. En el caso de la novela picaresca, la obra más importante fue El Lazarillo de Tormes. ¿Qué debes tú de recordar del Lazarillo de Tormes? Primero, la forma de narración está en primera persona, es un narrador obviamente omnisciente, pero además recuerda que la persona que está narrando no es un niño, sino es una persona ya mayor que está recordando todo lo malo que le ha pasado en su vida. Recuerda que Lázaro fue un niño que obviamente es abandonado por su madre y que a raíz de este abandono, entre comillas, porque lo dejó con un amo que era el ciego, y para así él pueda desarrollarse mejor,
Él, luego de esta experiencia funesta, obviamente, con el ciego, va a tener 9 amos en total. Entonces, lo que cuenta esta historia son las aventuras de este joven pícaro con cada uno de estos amos. Recuerda que el autor lo va a publicar de modo anónimo, incluso en 3 lugares de modo simultáneo, y lo hizo de forma anónima porque obviamente la obra ataca mayormente al clérigo, y la Iglesia católica en ese entonces, en la Edad de Oro española, tenía demasiado poder, y es por eso que mejor protegió su identidad y lo hizo de esta forma. El otro estilo de novela es la novela caballeresca, y aquí encontramos al gran Cervantes Saavedra, uno de los 4 genios de la literatura universal. Es además considerado el padre del entremés, y recuerda que Cervantes es un genio porque no solamente cultivó el género narrativo, sino también cultivó otro tipo de obras. Por ejemplo, cosas raras que te pueden preguntar de Cervantes Saavedra. Te podrían preguntar, por ejemplo, cuál es su mejor poemario. El mejor poemario de Cervantes es El viaje del Parnaso. O también te pueden preguntar cuál es la mejor tragedia de Cervantes. Y la mejor tragedia de Cervantes se titula Numancia. Incluso te pueden preguntar por su mejor entremés, el cual es El retablo de las maravillas. Entonces recuerda, Cervantes es un genio no porque solamente haya practicado un género, sino porque cultivó muchos géneros. Y la mejor novela de Cervantes Saavedra, como ya tú sabes, es un clásico, es El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha se publicó en 2 partes. La primera parte fue en el año 1605 y la segunda parte en el año 1615. En la primera parte se cuentan 2 salidas de este héroe loco, y en la última parte, o en la segunda, se cuenta solamente una salida, que en total serían 3. Recuerda que en la novela son 3 personajes principales. Tenemos a Alonso Quijano, al Don San Lorenzo y Sancho Azpeita. Alonso Quijano fue el Quijote de la Mancha, este viejo hidalgo que debido a las muchas lecturas de novelas de caballería se había vuelto loco. En el caso de Don San Lorenzo, ella fue Dulcinea del Toboso, una labradora, como afirmaron en el examen anterior, pero que en realidad hay una gran discusión sobre lo que ella en realidad era en la obra. Y en el tercer personaje encontramos a Sancho Azpeita, que el Quijote lo llama Sancho Panza debido a la voluminosidad de su abdomen. Esto me hace recordar a algunos amigos que tengo. Saludos a tu mamá. Bueno, y siguiendo, recuerda que Sancho Panza lo seguía a Alonso Quijano, no porque estaba loco, sino porque el Quijote le prometió muchas riquezas y este campesino interesado, por ello lo va a seguir en sus locas aventuras. Entonces, El Quijote de la Mancha es una novela muy importante en la narrativa de Cervantes Saavedra, es su obra maestra. Y para terminar con Cervantes, recuerda que él fallece en el año 1616 y ese mismo año, el mismo día y el mismo mes, también fallecieron el gran Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. Aquí abajito aparece la fecha, el día, el mes y el año en que fallecieron los 3. Ahora nos toca hablar del teatro en la Edad de Oro. En el caso del teatro igual hay 2 estilos de teatro. Un teatro popular, acá está Lope de Vega, y un teatro cortesano con Calderón de la Barca. En el caso del teatro popular, obviamente Lope de Vega utiliza un lenguaje más coloquial, más sencillo, e incluso recibe la influencia del conceptismo. Por el lado del teatro cortesano, Calderón de la Barca utiliza un lenguaje un poco más culto, más elevado. Incluso se deja influenciar del culteranismo de Góngora y Argote. Eso quiere decir que Lope de Vega fue amix de Quevedo y en el caso de Calderón fue amix del gran Góngora y Argote. E incluso también fueron después rivales por eso. En el caso de los temas, el tema del teatro popular es un poco más histórico, son más nacionalistas, son temas más, se podría decir, realistas. Por el lado de Calderón de la Barca, sus temas son más religiosos, más filosóficos, un poco más que invitan y que llevan al pensamiento reflexivo del hombre de la época. Además, se sabe que la primera obra que estrena Lope de Vega se tituló El verdadero amante y la publica cuando tenía 14 años. 14 años y ya estaba pensando en, ya tú sabes, ¿no? Y luego, en el caso de Calderón de la Barca, su primera obra es El carro del cielo. ¿Nota la diferencia? Mientras que uno estaba pensando en, el otro estaba pensando en ir a la iglesia, como todos los hombres, obviamente. Además, tú sabes que Lope de Vega va a ser el creador de una obra lírica muy importante, como es La Filomena. ¿Y por qué es importante esta obra? Porque en ella él publica una carta de una fan peruana que al parecer se moría porque Lope de Vega quizás le responda y le envía esta carta. Y esa carta fue
a Abelardo, que él la va a publicar en su obra La Filomena. También se sabe que Lope tiene novelas pastoriles como por ejemplo La Arcadia, incluso también tiene una obra llamada La Dragontea. Pero sus mejores obras de Lope son sus dramas históricos, y ahí encontramos Fuente Ovejuna, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, y además La Estrella de Sevilla. Por el lado de Calderón de la Barca, él obviamente va a desarrollar mejor el auto sacramental, y el mejor auto sacramental que él ha estrenado se titula El Gran Teatro del Mundo, y su mejor drama filosófico es La Vida y el Sueño. Vamos a hablar un poquito de ambas obras. En el caso de Lope de Vega es Fuente Ovejuna, la obra sobre la justicia popular. Recuerda que esta obra tiene como personajes principales a la campesina Laurencia, que va a ser la que motiva al pueblo a que se rebele. Por otro lado, aparece Frondoso, que fue su novio y también sufrió la violencia de este comendador abusivo, como fue Fernán Gómez de Guzmán. Aparece Mengo, también, que era novio de la campesina Jacinta, que fue la primera incluso en sufrir la violación de este comendador abusivo. Y luego, por otro lado, aparece la obra La Vida y Sueño, de Calderón de la Barca. En este caso, esta obra tiene como escenario el reino de Polonia y habla sobre la predestinación, la búsqueda de libertad y además la búsqueda o la reincorporación del honor sexual mancillado. Los personajes, en el caso de La Vida y Sueño, es el rey Basilio, su hijo Segismundo, que estaba encerrado en esa torre, la persona que lo cuidaba, como fue Clotaldo, y también tenemos a los que lo descubrieron en esta torre. Por el lado de acá aparece la gran Rosaura y por el lado de aquí está Clarín. Recuerda que Clarín es el gracioso de esta historia, y te mencioné antes que en Fuente Ovejuna también había un gracioso. Entonces recuerda que en el teatro español de la Edad de Oro lo típico y lo común es la presencia de gracioso. Además también aparece Estrella, quien al final se va a casar con Segismundo, y el primo de Segismundo, por el cual Rosaura llega a este reino, llamado Astolfo. Ellos son los personajes principales de esta historia. Bueno, esto ha sido un breve recuento de la Edad de Oro española, un tema que siempre viene en los exámenes de admisión y que estamos seguros te va a servir. Hoy día hemos hablado de Fray Luis de León, hablamos también de Góngora y Argote, hemos hablado de Quevedo y de Gran Garcilaso de la Vega. Además, hablamos de Cervantes Saavedra, el Lazarillo de Tormes, hemos hablado de Lope de Vega y de Calderón de la Barca. Son los autores de la Edad de Oro española. Estimados alumnos, no se vayan a olvidar de suscribirse aquí abajito y activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones. Y además, dejen en los comentarios qué curso y qué tema quieren para así poder grabar muchos más videos. También por aquí te dejo mis redes personales. Recuerda, estoy como Profesor Otero, así me puedes encontrar en las redes. Y esperemos que te haya gustado este pequeño aporte de CIMA. CIMA, comprometidos con tu ingreso.